Dios les bendiga, los saludo a todos con la paz de Jesucristo, los saludo amada iglesia allí detrás de las rejas. Este mensaje va principalmente para ustedes. Estamos estudiando el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 vamos a estar leyendo hoy capítulo 4 de Filipenses, del versículo 1, que dice lo siguiente. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hemos leído Filipenses capítulo 4, que vamos a estar hoy meditando acerca de ella. Hemos dicho que esta carta que Pablo le escribe a los filipenses, la escribe desde la cárcel de Roma y en momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles esta es la carta del gozo, la carta que habla tantas veces del gozo del Señor, y ese gozo del Señor es en medio de las pruebas y de las aflicciones, como sabemos y hemos hablado. En el mundo hay, y no solamente lo hemos hablado, sino que lo vivimos constantemente. Vivimos en un mundo de injusticia, de pecado y de todo eso, pero el Señor nos dice que aún en ese contexto en el cual nos toca vivir, en esta sociedad actual, nosotros tenemos que tener como cristianos el gozo del Señor, y esa debe ser nuestra fortaleza, ¿sí? Eh, el capítulo 4 comienza diciendo: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y aquí Pablo está haciendo un énfasis en decirle: ustedes son mi iglesia amada en el Señor, son una iglesia amada en Cristo, y lo vuelve a decir dos veces: amados, amados míos, dice, y deseados, que él quisiera estar con ellos, ¿no es cierto? Le dice: gozo y corona mía, ustedes son mi alegría, ustedes son causa de mi gozo, y corona mía, o sea que él se enorgullecía de esa iglesia, la llevaba como una corona sobre su cabeza, ¿no es cierto? Es lo que está queriendo decir Pablo con respecto a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y él les dice: estad así firmes en el Señor, amados. Y bueno,
¿Por qué les dice estar firmes en el Señor? Bueno, porque a pesar de todas las cosas que pasan, a pesar de todos los peligros que acechaban a la iglesia, como veníamos diciendo con el capítulo 3, ¿no es cierto? Por un lado los judaizantes, los legalistas, por otro lado los liberales, los que se iban para el otro extremo, los dos extremos, y Pablo les dice, ustedes tienen que ir por acá, por el medio, ¿no es cierto? Tienen que ir por la madurez cristiana, tienen que buscar proseguir el blanco, de ganar a Cristo, de crecer en su gracia, en su conocimiento, tienen que ir por acá, ¿no es cierto? Bueno, en medio de todo eso, nos dice, ustedes debemos mantener el gozo del Señor, ¿no? Debemos seguir con gozo a Cristo. Y en el versículo anterior, en el último del capítulo 3, donde vamos a ir un cachito ahora, y el capítulo 20-21, el 3, perdón, versículo 20-21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de la venida de Jesucristo y está hablando de que nosotros estamos en el mundo, como Jesús lo dijo en la oración de Juan capítulo 17, que le invito a leerla después, porque habla de la unidad de la iglesia y también habla de que somos ciudadanos celestiales, que nuestra ciudadanía está en el cielo, como dice aquí también la palabra de Dios, el apóstol Pablo, diciendo, bueno, ustedes tienen que estar gozosos, o nosotros como cristianos tenemos que estar gozosos por dos cosas, ¿no? Tenemos que estar gozosos porque Cristo viene a buscarnos y nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, está en otro lado. Jesús fue a preparar mansiones para nosotros y dice, y esa causa de gozo en ustedes tiene que llevarlos a estar firmes en el Señor. Deben de estar gozosos y firmes porque Jesucristo viene a buscar a cada uno de nosotros y porque son ciudadanos del cielo. Las cosas de esta tierra pasará, el mundo pasa y sus deseos, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios dice que nosotros debemos gozarnos en el Señor y estar firmes porque Cristo viene a buscar a su iglesia y debemos tener esa esperanza, saber de quiénes somos, a quién pertenecemos, que somos ciudadanos del cielo, ¿no es cierto? Y tenemos ese sello, el sello de Jesucristo, amén, por medio de su Espíritu Santo que dice somos de Cristo, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Hoy en día muchos están preocupados por el sello de la bestia, por la marca de la bestia, que si me pongo la vacuna y que tiene el chip y que es la marca de la bestia y que no es la marca de la bestia. Bueno, nosotros como cristianos tenemos otro sello, otra marca, es que somos de Jesucristo y nadie nos podrá arrebatar de su mano. No tenga miedo de todas esas cosas. No tenga miedo, porque aún así la marca de la bestia aparecerá cuando nosotros los cristianos, el anticristo aparecerá y el sello del anticristo será después que la iglesia haya sido llevada, haya sido arrebatada. Amén. Entonces dice, estad firmes en el Señor, amados, firmes en Cristo, en medio de lo que pasa, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, de los problemas, debemos permanecer firmes en el Señor. Y ahora salta a un tema que pareciera un poco descolgado, pero que no es descolgado, porque pasa a tratar un problema de dos hermanas, de dos mujeres de la iglesia, y dice así, ruego a Evodia y a Síntique. Mire, hay muchas personas que les gustan poner a sus hijos, son los cristianos nos gusta poner nombres bíblicos, ¿no es cierto? Mis hijos se llaman David, uno y Jonathan el otro, y María Belén la primera. Así que, pero no se le ocurra poner el Evodia Síntique porque hará que sus hijos cuando sean grandes lo recuerden para toda la vida y no muy bien.
Y dice aquí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que estas dos mujeres, estas dos hermanas de la iglesia tenían algún problema entre ellas. Había algo que las estaba separando. No nos dice aquí cuál era el problema, pero sí se ve que había un problema entre ellas dos. Y ellas dos no eran justamente dos personas que eran neófitas en la iglesia, o sea, quiere decir que eran nuevas en el Señor, sino que eran hermanas que habían servido al Señor junto a Pablo. Eran personas que trabajaron predicando el Evangelio en aquella iglesia desde el principio. Y les recuerdo que la iglesia de Filipos comenzó de una manera muy difícil, porque Pablo cuando iba para Asia le prohibió el Espíritu Santo que entrara en Asia, sino que pasara a Macedonia, y el primer lugar donde llegó y la primera iglesia que fundó fue la de Filipos. Allí se encontró a un grupo de mujeres que estaban en la oración a la orilla del río, Lidia, y seguramente estas mujeres, Evodia y Sinti, que habrán estado junto a ellas, y fueron las que después que Pablo fue tomado prisionero en Filipos, siguieron adelante la obra, y Pablo después se fue de Filipos y ellas se encargaron, eran las pioneras en ese lugar, ¿no es cierto? O sea que se ve que eran hermanas que habían estado con Pablo desde el principio de que comenzó la iglesia, se habían entregado al Señor y estaban sirviendo al Señor. Y dice aquí la palabra en el versículo que sigue: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, que en el pasado ellas habían servido al Señor, habían ministrado, habían combatido, eran personas que llevaban el Evangelio a otros en medio de la lucha que tuvieron, porque la iglesia de Filipo empezó en medio de una lucha espiritual, ¿sí? Y ellas estuvieron ahí al lado de Pablo, o sea que no eran personas que no estaban comprometidas, estaban realmente comprometidas con la iglesia, habían estado sirviendo al Señor, pero ahora estaban con problemas, no tenían el mismo sentir. La palabra sentir en el griego, en el idioma original, según dicen los eruditos, es muy similar a la palabra pensar también. Son casi sinónimas, o son sinónimas, creo. Pensar y sentir en el idioma. Entonces, que diga acá que sean de un mismo sentir, es lo mismo que diga que sean de un mismo pensar, o les está llevando el apóstol Pablo a que ellas tengan un mismo sentir y que se pongan de acuerdo en lo que ellas estaban en desacuerdo. Y siempre que nosotros tenemos un desacuerdo, es porque algo en la parte espiritual está pasando, ¿sí? Cuando nosotros estamos bien con el Señor, estamos bien con los que nos rodean, ¿sí? Estamos bien con los hermanos de la iglesia, estamos bien. Dice que el Señor nos hace estar en paz aún con nuestros enemigos. Pero cuando la cosa no está bien en nuestra relación vertical con el Señor, las relaciones horizontales se complican un poco más. Y aquí parece que algo de eso hay. Entonces, el único pecado, diría el hermano Paul Washer, que el único problema que tenemos los hombres es el pecado. Y probablemente haya algo de eso entre estas dos hermanas, y eso era algo que había que solucionar. Las peleas son pecados, entre los hermanos, entre quien sea. La pelea, la confrontación, ¿no es cierto?, el desacuerdo, no es algo que sea agradable a Dios, y el pecado siempre nos separa de Dios, y el pecado siempre disocia, el pecado siempre aparta, separa, divide, ¿no es cierto? Por eso que la sociedad está tan dividida, tan eh,
tan separada uno de otros, tanto antagonismo de pensamiento, de manera de pensar, de manera de vivir. Siempre los seres humanos vamos a tener discrepancias entre unos y otros porque somos distintos, vamos a discrepar, vamos a pensar diferente. Aún en los matrimonios pensamos diferente, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, todos pensamos diferentes maneras, lo que nos lleva a que sí tenemos que hacer es buscar ponernos de acuerdo en el Señor, ¿no? Sobre todo la iglesia de Jesucristo, nos tenemos que poner de acuerdo, y es a lo que el Señor está llamando a través de Pablo a Evodia y a Síntique, que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir en el Señor, que lleguen a encontrar una solución en el Señor. Cuando estamos dispuestos a hacerlo en Cristo, lo vamos a hacer, sin duda lo vamos a hacer, aunque pensemos diferente, ¿eh? A mí me ha tocado trabajar en lo secular como docente y a su vez era una escuela evangélica, así que también yo desarrollaba mi ministerio en ese lugar. Hacía las dos cosas y estaba muy contento con ese trabajo que tenía en una escuela secundaria agrotécnica. Y los hermanos que eran los dueños de esa escuela privada, eran dueños de la iglesia, de la escuela, perdón, los llaman hermanos libres. Los cristianos me van a entender. Es una denominación dentro de la iglesia evangélica que justamente no son pentecostales, como soy yo, por ejemplo, ¿no? Entonces teníamos diferencias en algunas cosas no fundamentales de la iglesia, teníamos algunas diferencias en cuanto a la manera de pensar. Pero a pesar de esas diferencias, en algunas cosas en cuanto a doctrina, nosotros podíamos compartir perfectamente y fue un tiempo precioso de mi vida que pasé con ellos, donde podíamos orar juntos, trabajar juntos para el Señor. Eh, Fue la verdad muy bueno y a pesar de todas nuestras diferencias, compartíamos palabra de Dios, teníamos devocionales juntos, o sea que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que marcar la diferencia en eso, que a pesar de que podamos tener discrepancias o diferencias, estamos unidos en el Señor, tenemos un mismo Señor. Así que esas cosas, esas diferencias que no se llegan a conciliar, esa irreconciliación, esas peleas, esas divisiones, quitan el gozo y que era justamente lo que Pablo les decía, que estén gozosos, ¿sí? Entonces, que la iglesia viviera el cristianismo con alegría. Entonces, yo no puedo vivir la vida cristiana con alegría si estoy peleado con un hermano o en desacuerdo con una hermana, como era en este caso. Entonces me hace perder el gozo, me hace perder la alegría y yo tengo que vivir la vida cristiana con alegría porque el Señor así nos está pidiendo en esta carta. Regocijaos en el Señor, dice más adelante en estos versículos que hemos leído, regocijaos en el Señor siempre. Quiere decir, vivan la vida cristiana con alegría. Por favor, si tienen diferencias, háblenlo. Si tienen diferencias, busquen encontrar un acuerdo, una solución en el Señor, ¿sí? El gozo del Señor no significa que nosotros no tenemos más problemas. No somos de acá, en primer lugar, somos ciudadanos del cielo y eso no significa que mientras estamos aquí en este mundo no vamos a tener problemas, sí los vamos a tener. Si alguien te dice que cuando llegas a Cristo se te terminan los problemas, te está mintiendo. A veces tenés más problemas, pero lo importante es que Jesucristo está con vos y vos vas a poder salir de esos problemas
vas a poder salir adelante, Dios te va a dar victoria en medio de las pruebas, cosa que en el mundo no las puedes tener porque los problemas te agobian, te apesan, te esclavizan y no puedes salir adelante. En Cristo nosotros podemos salir adelante en Él porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es el que nos guía, el que nos lleva adelante de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Así que si tenés problemas dentro de la iglesia, trata de solucionarlo, trata de hablar con esa persona que has tenido alguna confrontación, algún cambio de palabras, algún desacuerdo y busca solucionarlo. Y aquí Pablo dice algo más, porque añade a otra tercera persona, cuando dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Se ve que le está diciendo a otro hermano de la iglesia, que debe ser un ministro de la iglesia también, ¿no? No dice qué nombre, él dice compañero fiel, o sea que alguien también que sirvió a Dios junto con Pablo, cuando Pablo estuvo en la iglesia de Filipos, y quizás sea la persona a la cual Pablo le mandó la carta y cuando mandó la carta a los filipenses le habrá dicho al correo, al que llevó la carta, dice, esta carta entréguensela al hermano fulanito para que la lea en la iglesia. Entonces, como esa carta se la mandaron para él, quizá por eso Pablo aquí no puso el nombre. Y eso es lo que aparentemente ha pasado, por eso no tenemos. Pero sí, esta persona tenía que ser un pacificador, alguien que trajera unidad a estas dos hermanas nuevamente, a poner un acuerdo, a llegar a un acuerdo, y Pablo lo llamaba a él para que esté terciando entre Evodia y Síntique y la cosa no pase a mayores y termine ahí. Y ahora, esto, ¿por qué Pablo trata el problema de dos personas que podría ser algo personal que podrían arreglar ellas, por cuenta de ellas? Porque cuando hay un problema dentro de cualquier persona, de cualquier hermano o hermana dentro de la iglesia que tienen algún enfrentamiento, alguna discrepancia así que llega a ser un desacuerdo difícil, y no tienen un mismo sentir en el Señor. Eso afecta a toda la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Y debemos estar solícitos, dice el capítulo 4 de Efesios, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Entonces, cuando nosotros no estamos unidos en el Señor, cuando tenemos problemas, cuando algún miembro tiene problema, eso resiente a todo el cuerpo, ¿sí? Es como cuando a usted le duele una parte del cuerpo o un miembro de su cuerpo, entonces eso le afecta a todo su ser, a todo su cuerpo, a todo su organismo. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. O sea que si le pasa algo a otro hermano, sí, bueno, esto es cosa de estos hermanos. No, no es cosa de otro hermano. Es también cuestión de toda la iglesia del Señor. Por eso que aquí pone el interés Pablo en que esto se solucione y que haya un hombre de Dios, en este caso este compañero fiel que dice Pablo, que las ayude a que puedan limar esas asperezas y puedan solucionar ese desacuerdo y puedan seguir adelante en el Señor y vuelvan a tener comunión entre ellas y arreglen su comunión con el Señor. ¿Sí? Porque podemos decir, no sabemos cuál es el problema, pero seguro que esa dificultad que había entre ellas le había quitado la paz con el Señor, le había quitado el gozo del Señor y le había entorpecido de alguna manera o afectado su relación misma con Dios a estas dos hermanas y estaban siendo un problema para todo el resto de la congregación, también estaba siendo afectada toda la congregación. Así que si vos tenés problemas con algún hermano, no es cuestión de vos y ese hermano solamente, sino que todo el resto de la iglesia ahí donde estás va a ser afectada, se va a ver afectada por tu problema.
¿no es cierto? Entonces debemos buscar una solución. Y si sos el líder de ese grupo, entonces como líder debes tratar de hablar con esos dos hermanos y tratar de que lleguen a un acuerdo en el Señor y tengan un mismo sentir en Cristo, una misma manera de pensar y puedan solucionar el problema, la diferencia que tienen. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Seguimos adelante en esto que la palabra de Dios nos dice aquí. Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que todo este grupo de personas que estaban trabajando ahí en la iglesia de Filipos y que había diferencias y problemas entre ellos, eran todos cristianos, eran todas personas que habían conocido a Jesucristo, habían nacido de nuevo, y a pesar de eso, de que eran todos hijos de Dios, y esas diferencias no tienen que ser insalvables entre nosotros, porque el Señor está en el medio, ¿sí? Entonces, en el mundo puede ser que los políticos, los sociólogos, la gente que no tiene a Cristo, tenga diferencias insalvables, irreconciliables, y haya conflictos y peleas y la derecha y la izquierda y esto, lo otro, ¿no es cierto? Los republicanos, los demócratas, por decir algo que está lejos de Argentina, pero en todos lados esas peleas están y son irreconciliables, pareciera, ¿no es cierto? Pero en Cristo Jesús la cosa no debería ser así, porque nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que presentarnos de una manera diferente al mundo, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, vivan la vida cristiana con alegría, les está diciendo. Otra vez les insisto, vivan con alegría su vida cristiana. Dice, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El mundo puede estar dividido, separado. ¿Por qué? Porque el pecado separa a las personas, ¿no? Y los que están viviendo en el pecado no tienen otra circunstancia que vivir separados, no tienen otra manera de vivir que es divididos, separados, peleados, en desacuerdo, en discrepancias insolucionables, insalvables, pero no así la iglesia de Jesucristo. Como iglesia de Jesús, en este mundo de oscuridad tenemos que ser luz. No podemos estar viviendo carnalmente, mundanamente, ¿no es cierto? Como si fuera cualquier otro persona que no conociera a Jesucristo. Entonces, aquellos mis hermanos que están en la cárcel, estás en un pabellón cristiano, no puede ser el pabellón cristiano igual que el pabellón mundano. En el pabellón mundano puede pasar de todo, cualquier cosa, sabemos todo lo que pasa, ¿no es cierto? Pero no puede ser así un pabellón que se llama cristiano, donde vive personas que conocen a Jesucristo y que son iglesia. Entonces, no debe ser así, se debe de distinguir, se debe marcar que es totalmente diferente y gracias a Dios que lo es. Y yo lo sé que lo es. Sé que hasta las mismas autoridades del servicio penitenciario saben que el pabellón evangélico es totalmente distinto a los demás, que no hay peleas, que no hay drogas, que hay paz, que hay armonía, que las cosas son diferentes, no que no haya problemas, porque siempre va a haberlos, pero las cosas son totalmente diferentes, totalmente diferentes. No es lo mismo un pabellón mundano de población que un pabellón cristiano donde está el Señor y donde los hermanos buscan servir y alabar al Señor y obedecer su palabra. Así que en eso nos gozamos porque sé que eso es así, que es lo que los hermanos están viviendo. Saludo a los hermanos del pabellón 4 de la cárcel de Barker y, y es un gozo y es un testimonio de Cristo. Entonces damos el testimonio de Cristo
cuando vivimos una vida diferente, una vida para Dios, una vida de santidad, una vida de gozo y nos alegramos y gozamos en el Señor y no vivimos a las peleas, no vivimos distanciados, en desacuerdo, peleados unos con otros, sino que vivimos en paz y tratamos de aquellos desacuerdos que tenemos solucionarlos en el nombre del Señor. Bueno, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, estamos así, en una sociedad dividida y tenemos una iglesia unida, que trabaja junta, que trabaja como si fuera, mis hijos trabajan en la apicultura y ustedes vieran el trabajo que hacen las abejas, cómo trabajan todas y son muchísimas, miles dentro de una colmena y todos trabajan con un solo objetivo y trabajan en perfecta unidad y en perfecto acuerdo. Cómo lo hacen es increíble, es maravilloso ver la obra de Dios en ellas y cómo trabajan la iglesia. Puede ser que la iglesia trabaje como una colmena, ¿no? Así que es una bendición ver esas cosas y tomarlos como ejemplos. Nos habla de que cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos afanes, ansiedades, cosas que nos preocupan, que están pasando, lo que tenemos que hacer, en vez de amargarnos, de enojarnos, de pelearnos, de entristecernos, de deprimirnos, tenemos que llevar a Dios todas esas cosas en oración y ruego, dice la palabra de Dios. Vuestras peticiones sean conocidas delante del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar con el mensaje de la palabra.